Meditemos en este tema que tiene como título ¿Y si nos pidieran que habláramos? A propósito, entonces busquemos Hechos 13 para que cuando ya estudiemos la palabra estemos ahí, clarito en los versículos que vamos a estudiar. Pero les voy a contar una anécdota acerca de un estudio que hicimos en Hechos 13. Estamos estudiando como una célula familiar el capítulo 13 del libro de los Hechos y al final una de las personas que participaba en esta célula dijo con asombro, wow, este capítulo está largo. Y lo simpático de esto fue entender por qué ese capítulo era tan largo. Porque hasta el versículo 12 hay varios eventos que se están narrando. Hay una secuencia de situaciones que se van narrando. Pero desde el versículo 16 al 47, lo que se narra allí es la secuencia de un discurso de una sola persona. O sea, 15 versículos antes de que este hombre hablara, hay una serie de eventos que se van narrando, solo en 15 versículos. Del 16 al 47, mucho más que eso, están las palabras de un solo hombre, que fue Pablo. Y luego, a partir del versículo 48, vemos la consecuencia de un discurso largo, extendido. Pero, ¿qué es lo curioso de esto? Vamos a leer Hechos 13 del 13 al 15, para ponernos bien en el contexto y cómo surge este discurso. Dice así, Hechos 13, 13 al 15. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y cuando dijeron hablad, ahí es que comenzó Pablo a hablar. Habló del versículo 16 al 47. Y el resultado de esto fue lo que vemos en el versículo 48 y se confirma o se extiende un poquito más en el 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, ¿cómo comenzó esto? Con esta palabra, hablad. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. O sea, si tenéis algo que decir, si hay un contenido nuevo, puro, necesario que decir, hablen. Y ahí donde Pablo se dice este discurso donde hay una brillante asociación de hechos históricos que confirmaron por qué Cristo era el Salvador desde generaciones antes, como todos los eventos y las palabras de los profetas confirmaron que Jesús era el Salvador, y por esto los hombres creyeron, se regocijaron, glorificaron la palabra del Señor y entraron en la eternidad. Y por eso la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y aquí es donde vamos a ponernos nosotros como los protagonistas de este pasaje. Si hubiéramos estado en el lugar de Pablo, ¿cuántos versículos hubieran contenido nuestras palabras? Si hubiéramos sido nosotros y nos dicen, hablad, ¿con cuántos versículos se hubiera reseñado, se hubiera detallado lo que hablamos? Con puntos y comas. Un versículo, dos versículos. Tal vez muchos nos hubiéramos quedado en esto, ¿no? Dios es bueno y desea darnos una vida con propósito. Y ya. Tal vez eso es lo que pasa con muchos cristianos, que cuando nos dicen, bueno, háblame de tu Dios, tenemos muy poquitas palabras. Podemos llenar no un minuto, sino unos segundos de ese minuto. Podemos quedarnos en eso. ¿Qué tú dices de Dios? Que Dios es muy bueno. Ese Señor, si es buena gente. Ese Dios ya a mí me parece increíble. ¿Por qué es bueno? Bueno, porque es tan bueno. Si tú supieras, y cuando le decimos si tú supieras es porque nosotros no tenemos mucho que sabemos de eso. Y sí, desearnos una vida bien bonita. ¿Cómo? Bueno, dándonos una vida bonita, obviamente me imagino que poniendo milagros y que los árboles den fruto y que haya ríos de agua viva fuera del estacionamiento de tu casa o algo así. Porque a veces nos quedamos muy cortos y terminamos fantaseando un poco o simplemente poniéndole punto final y quedándonos solamente en el versículo 16 y ya. Porque recuerden que en el 15 a él se le dijo, habla. Y nosotros llegamos al 16 y ya. Con nosotros hubiera quedado cortitito, Hechos 13.
pero en él fue extenso y rico en doctrina y en palabra contundente porque él ya tenía la palabra. Y la palabra es importante no para exhibirnos como unos sabios, sino para entender que la palabra salva. Recuerden que así lo dice Romanos 10, versículo 17. La palabra salva. Y por eso la palabra debe ser bien cultivada, tiene que ser bien conocida, tiene que ser bien manejada por nosotros. Porque hay personas que por nuestra palabra van a ser salvos. O por nuestra ausencia de palabras, por lo menos en cuanto a nosotros, por medio de nosotros no le va a llegar la salvación. Y Dios tendrá que poner a otra persona. Y esto podemos decir nosotros, bueno, pero si Dios no me usa a mí para salvar al compañero de trabajo, bueno, usará a otro. Pero puede ser que su hijo o su pareja o su papá sea salvo por una persona que tuvo que mandar de otro lado y no por usted. Y eso sí es un poco bochornoso, ¿verdad? Mi familia fue salva por alguien que tuvieron que mandar, que Dios tuvo que mandar, sacar de las entrañas de la tierra, porque yo estando ahí no le di palabra de salvación. Recordemos, como les había citado Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entre más palabra pura, profundamente conocida y vivida en términos verídicos en nosotros, más podemos ser instrumentos de salvación. Porque la fe es porque se oye palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que prepararnos para tener palabra de Dios y ante esas preguntas inusitadas. A mí me gusta mucho cuando estoy entre personas y me salen preguntas impresionantemente inesperadas y tenemos respuesta y las personas escuchan con gozo. Una pregunta muy reciente: ¿qué pasó con Jesús en esos años de infancia? Es verdad que se fue a Egipto, es verdad que estaba en la India, y tenerle con palabra la confirmación de que él estuvo con sus padres, estuvo aprendiendo la palabra y que lo que aprendió no es de Egipto ni de la India, sino es conforme a las escrituras. Eso fue una pregunta que me tocó muy reciente y que para la persona que escuchó la respuesta fue una gran satisfacción. Le encantó escuchar eso, pero yo también sentí el alivio de decir, ay Señor, gracias porque tengo palabra para responder esto. Porque si no, al final yo hubiera dicho, es verdad que se fue a Egipto, porque también escuché a la India. A lo mejor puede ser verdad, vamos a investigar eso y ya me desvié. Más lo llevé a la persona al gozo, porque la persona estaba gozosa por esta respuesta, porque tuve palabra. Finalmente, que esto nos lleve a nosotros a buscar la palabra y como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra more en abundancia, para que el Señor no tenga que buscar del otro extremo del mundo a quien va a salvar a mi papá, quien va a salvar a mi mamá, quien va a salvar a mis hijos, quien va a salvar a mi pareja. Que sea por medio de mí que llegue esa salvación, de la palabra que Dios ha puesto en mí. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta exhortación que nos ha dado hoy. Exhortación y orden. Señor, muchas gracias porque tú hoy nos exhortas, pero también debemos verlo como una orden como la que dio Jesús cuando dijo escudriñar las escrituras, porque tú, Jesús, dijiste escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y ellas verán que sí hay vida eterna, porque ustedes le están buscando para vida eterna, pero estas hablan de mí. Y para que siendo renacidos por la palabra de Dios, nosotros vivamos y permanezcamos para siempre en esa palabra, como un preámbulo de lo que viviremos eternamente, cuando ya por medio de la salvación, porque creímos en la palabra, estaremos contigo, Señor, para siempre. Que nos vayamos haciendo más diestros en la palabra es indispensable para que nos hagamos más idóneos para salvación, porque conocemos palabra para salvar. Por eso, gracias por lo que tú nos has dicho hoy y porque tú quieres que crezcamos en la palabra. Y así lo haremos para que cumplamos el propósito, salvar vidas y llevarlas a la eternidad, librándolas para siempre de la condenación. Gracias por lo que hoy nos has dicho y por eso hoy te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.